Dice la Escritura en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en miedo de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Oramos a Dios. Padre, somos la obra de tus manos. Y tú, oh Dios, tu misericordia es con nosotros para siempre. Y el propósito para el cual fuimos creados se cumplirá en nosotros, porque tú, oh Dios, es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. A veces, aunque no veamos ni entendamos las cosas, oh Dios, que suceden alrededor nuestro, sabemos que Dios, eres un Dios de gracia y de misericordia, el cual nos guardas y nos proteges. Y dice la Escritura que nos alientas, nos fortaleces. Sea, oh Dios, tu nombre glorificado en medio nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia del Señor. El tema es agradecidos con Dios. Obviamente, esta ha sido una semana de agradecimiento a Dios, acción de gracias, ¿verdad?, por las múltiples bendiciones que Dios nos da. El salmista en este Salmo 138, él hace un recuento de las bendiciones que Dios le había dado en el pasado y las que Dios le da en el presente. Entonces, la importancia del salmista de reconocer las bendiciones que ya Dios le había dado en el pasado y las bendiciones del presente y las bendiciones que vienen del futuro. O sea, cuando el salmista se enfoca en que sus bendiciones vienen de Dios, nos enseña a nosotros que también nosotros debemos de ver del punto de vista de Dios sus promesas para nosotros. No como nos sintamos o no como veamos el panorama delante de nosotros, sino que las promesas de Dios han sido dadas para su pueblo, para su iglesia. Y esas promesas debemos de hacerlas nuestras, debe de hacerlas suyas. Debe de creer que Dios es el que cuida de cada uno de nosotros. En la introducción del texto bíblico nos dice a nosotros de que el salmista en el verso 1 dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. En una ocasión me hicieron esa pregunta: ¿a qué se refiere el salmista cuando habla de los dioses? Muy bien, vamos a dar una breve explicación del texto, de la introducción, porque es importante que entendamos por qué el salmista dice que alabará a Dios delante de los dioses. ¿Quiénes son los dioses? Bueno, cuando nosotros vamos al Salmo 82, verso 6, ahí nos indica a nosotros que los administradores de la justicia de Israel, que llamados los jueces, se les llamaba dioses. ¿Por qué? Porque ellos juzgaban
hacían justicia los buenos jueces y los malos jueces hacían injusticia. O sea, no daban un veredicto a favor del débil o del necesitado. Entonces, habían buenos jueces y habían malos jueces en aquella época y en nuestra época también, por supuesto. Entonces, a ellos se les llamaba dioses, a los príncipes también se les llamaba dioses, pero no era porque eran dioses. En la idolatría también se les rechaza a que no adoren a otros dioses. No es que existen otros dioses, sino que el hombre se ha hecho sus propios dioses. Y el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos, el cual el salmista está diciendo, te alabaré con todo mi corazón. La alabanza que el salmista está declarando cuando dice con todo mi corazón, está hablando con toda la fuerza de su ser. Con toda la fuerza de su ser les está diciendo, te alabaré con todo mi corazón, con todo mi ser, con todas las fuerzas que yo tengo, con toda mi mente, con todas mis emociones, yo me enfocaré y te alabaré a ti. Eso es lo que nosotros debemos de practicar en nuestra vida, disciplinarnos a la alabanza hacia Dios, y cuando derramemos nuestro corazón en la alabanza, Dios vendrá y te fortalecerá, te fortalecerá en el corazón, en el alma y en el espíritu, porque es la intención de Dios fortalecernos a nosotros aún en medio de la alabanza. Dios bendice tu alma, Dios bendice tu espíritu y te fortalece para que continúes adelante. Ese es el propósito de Dios con nosotros. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por misericordia y fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. O sea, los judíos acostumbraban que se postraban en el lugar donde estuviesen hacia el templo, hacia el lugar del templo. Entonces, dice el salmista, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre. Ahora nosotros no tenemos que postrarnos hacia el templo, sino que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero nos postramos en humildad, nos postramos en una posición de reverencia dentro de nuestro corazón hacia Dios. Donde quiera que estemos, nosotros alabamos a Dios. Eso es lo que Dios espera que nosotros comprendamos, de que su alabanza no está limitada a este lugar. Obviamente que cuando venimos acá nos reunimos para adorar a Dios, porque ese es el propósito de reunirnos como asamblea, como iglesia, de adorar a Dios. Pero individualmente podemos adorar a Dios donde quiera que estemos. Tenemos ese privilegio, tenemos esa bendición de parte de Dios, que donde quiera que usted esté, usted puede decirle gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por este año. Gracias por la familia, por los hijos. Gracias por el trabajo. Gracias por la salud. Gracias por quitarme los temores. Y hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos ser agradecidos con Dios. Entonces, cuando hay un espíritu de agradecimiento, no se enfoca en lo malo, sino que se enfoca en lo bueno que es Dios para con nosotros. Él es el que nos va a librar de la aflicción. Él es el que nos va a librar de la trampa del cazador, de lo que el enemigo quiere destruir la vida del ser humano o de los cristianos. Dios los guarda y los protege. Entonces dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro refugio. El refugio
en el lugar donde nosotros nos podemos esconder es en Dios. O sea, Dios nos enseña a nosotros cómo descansar en Él. Aun cuando nuestro espíritu y nuestra alma, nuestro ser se sienta agitado por las circunstancias de la vida, Jehová es mi pastor, decía el salmista, y nada me faltará. Una determinación de Dios. Si Jehová es el pastor de nuestra vida, Él es el que nos va a guiar en la senda de la vida. Él es el que te va a guiar por la senda de justicia. Él es el que alimentará tu alma con pastos delicados. Él es el que te dará palabra de aliento. Él es el que te levantará y te sustentará. Él es el que te dará gracia y misericordia, porque cuando Dios da gracia delante de los hombres, Dios abre las puertas para bendecirte a través de otras personas. O sea que no es necesario ir detrás de las bendiciones, sino que las bendiciones vendrán y te seguirán a ti. Porque el principio de Dios para con nosotros es que nosotros busquemos su presencia, que conozcamos su voluntad, y que cuando conocemos su voluntad, Él va a obrar de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos de la voluntad de Él. Por eso dice el salmista: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad. Dos cosas: la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. ¿Qué quiere decir la misericordia de Dios? Que el brazo de Dios siempre estará extendido para bendecirte, para protegerte, para sanarte, para levantarte, para restaurarte. ¿Por qué? Porque dice que Él es fiel, y cuando Él dice que Él es fiel, la palabra que Él desciende, la palabra que Él envía, dice Isaías, esa palabra dice no regresa vacía, sino que hace lo que ha sido enviada a hacer. Y cuando Dios envía su palabra, la envía para bendecirte, para fortalecerte, para que tengas fuerza para seguir adelante. El verso 3 dice: el día que clamé, me respondiste. Cuando clamamos a Dios, el clamor es algo que sale de lo profundo de tu alma. El clamor es algo que sale de allá de las entrañas, de lo más profundo de tu alma. Sale a veces con dolor, con pasión, con tristeza. Sale con muchas emociones, pero cuando sale con todo lo que tú eres, Dios escucha y responde a esa oración tuya. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Quiere decir que cuando oramos a Dios y estamos medio débiles o estamos medios, confundidos, o estamos medios anímicos, déjame decirte que en la palabra de Dios dice que te da una doble vitamina, te va a fortalecer con vigor en mi alma. Vigor es poder, es fuerza, que viene de Dios, no de mí, sino que viene de Dios para mí, para yo poder movilizarme en la vida diaria y tomar decisiones en la vida diaria. El domingo pasado hablábamos de las decisiones, la importancia de tomar decisiones. Entonces Dios dice, te va a dar vigor, te va a dar fuerza. La fuerza del Espíritu es tan importante en nuestra vida porque así es nuestra condición. Cuando somos fortalecidos en el Espíritu, hay una fuerza nueva dentro de nosotros. Nosotros por nosotros mismos no tenemos fuerza. Nuestra voluntad, nuestra fuerza es limitada. Pero cuando Dios obra en nuestras vidas, haremos grandes cosas, resolveremos problemas
A veces los problemas los creemos que son muy grandes, pero es en nuestra mente y en nuestra capacidad. Mas cuando clamamos a Dios y ponemos en sus manos la circunstancia, el problema que sea, Dios traerá respuesta a ese problema. Y es bueno aceptar la respuesta de Dios. A veces no será lo que tú esperas, pero Dios responde. Pero va a responder conforme a su plan, conforme a su voluntad, conforme a lo que mejor debes tú de tener. Imagínese que su niño tiene 9 años y le dice: mamá, papá, ya voy a cumplir los 10 años, cómprame un Corvette, un V8, un motor con mucha potencia. Mire, ni aunque tenga 21 años no se lo compro. ¿Por qué? Porque eso no sería una bendición para mi hijo, sino que podría ser el fin de su vida. Mejor cómprale un Kia de 4 cilindros, que no lo va a mover mucho. Pero un V8 de ese tipo de motor, esos están diseñados para aquellos que tienen control a sí mismos. Porque cuando se ponen ahí en la carretera, brum, 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 esos motores. Imagínese uno de 21 años con uno de esos. ¿Ah? Papá. Entonces Dios, usted que es padre, no va a comprarle un carro de eso a su hijo. ¿Por qué? Porque puede ser la ruina de su hijo. Entonces Dios que es sabio, Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro, Dios te va a dar lo que más te conviene a ti, aunque no lo entiendas. Dios siempre nos da a nosotros lo mejor. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo preservar tu vida. Él te ha subido en su barca para que llegues al otro lado de la mar. Y al final de la mar habrá una lumbrera, un paso a la eternidad. Dios te ha subido en su barca y cuando estás dentro de la barca de Dios, no te pasará nada, aunque las mareas golpeen contra la barca, aunque las mareas sean muy embravecidas, aunque aparentemente la barca se hunde, pero si Dios está dentro de ella, déjame decirte que llegarás seguro al puerto al cual Dios te ha enviado. Gloria sea su nombre. Llegaremos al lugar del destino. Llegaremos. Verso 4, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. David era rey. Y la influencia de él era que los reyes también conocieran al Dios verdadero. Y te alabarán. Cuando habla de que te alabarán, eso también se llevará a cabo cuando Cristo venga y more y reine en esta tierra. Entonces los reinos de la tierra se sujetarán al dominio, al poderío de Dios, de Cristo Jesús. Las naciones y los reyes le alabarán. ¿Y quiénes estarán con Cristo? Diga yo. Usted. O sea, veamos el futuro que nos espera. No nos enfoquemos en el problema de acá.
Porque una cosa es que usted vea el problema a través de un hoyo finito, a través de la cerca, y otra cosa es que usted lo pueda ver desde el techo de su casa. ¿Dónde va a tener más amplitud de vista, de visión? Desde el techo de su casa. Pero si lo estamos viendo a través de un orificio pequeño, a través de la cerca, usted solo va a ver muy poco de lo que hay al otro lado. Pero si usted se sube al techo de su casa, no solo va a ver el problema, sino va a ver el panorama que está más allá del problema. Entonces veamos a través del lente de la palabra de Dios hacia dónde Dios nos dirige, hacia dónde Dios nos lleva, y veamos por el lente de la palabra, por el lente de la fe, poniendo nuestros ojos en el actor y consumador de la salvación. Y cantarán los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Oiga, ¿cómo expresaba el salmista su conocimiento hacia Dios? Dice, la gloria de Jehová, dice, es grande. Su presencia es grande. Su hermosura es grande. Entonces, ¿cómo usted visualiza a Dios? ¿Lo visualiza como un diosito o lo visualiza como un gran Dios poderoso? Como el Dios que tuvo la compasión de morir en la cruz del Calvario y luego resucitar al tercer día y darse vida a sí mismo y juntamente con él a todos aquellos que creen en él. Ese es el poder del Dios que vive. Un Dios resucitado, un Dios que es la primicia de aquellos que han de resucitar de entre los muertos, porque Lázaro murió y resucitó, es verdad, pero volvió a morir. Pero Cristo resucitó y ahora está vivo a la diestra del Padre en su trono, intercediendo por usted y por mí en esta tierra. ¡Ajá! Ahí está la gracia y el poder de Dios, que a veces no lo entendemos todo, pero el misterio, dice San Pablo, revelado a usted y a mí y a todos nosotros, ese misterio revelado de la iglesia ese misterio estaba oculto para los profetas, pero para nosotros ha sido revelado a través de la cruz del Calvario, que ahora no solo se levantó entre los muertos, sino que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes y el que debe de gobernar nuestros corazones. Aliéntate, gózate, anímate. Y sigue diciendo, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Más al altivo mira de lejos. Quiere decir que aquel que tiene un corazón humilde, humilde es que reconoces cuando le fallas a Dios, cuando le fallas a la esposa, al esposo, a tus hijos. Y cuando reconoces, dices, I'm sorry. I am sorry. I made a mistake. Ese es un corazón humilde. Pero dice más al altivo, dice, Dios lo ve de lejos, pero a ti te ve de cerca. Porque hemos aprendido a reconocer a Dios en nuestros errores. Y le dimos, I'm sorry. Venimos a tu presencia. Perdóname.
por mi falta. Y cuando hacemos eso, el que está sentado a la diestra del Padre intercede por ti y dice, yo di mi vida por él. Y mi sangre lo cubre. Mi sacrificio fue suficiente y eficiente. Y cuando vamos a Dios y confesamos nuestros pecados a Dios, aunque el enemigo, que se le llama el acusador, cuando él llegue al cielo y te diga acusar a ti, mira, Julano hizo esto y esto y esto, él va a decir, un momento, ¿sabes qué? Vienes tarde porque él ya vino conmigo y me dijo lo que pasó. ¿A qué? Satanás, apártate de él. No tienes parte con él ni autoridad para destruirlo. That's the power of God. Ese es el poder de Dios. Entonces no vamos a huir como Adán. Adán, cuando le falló a Dios, dice que se escondió entre los árboles y tenía una buena relación con Dios. Pero ese día el Señor pregunta, ¿a dónde estás? ¿Sabía Dios dónde estaba? Claro que sí. Lo que él quería era que supiera Adán la razón por qué se estaba escondiendo de Dios. Entonces parece que es natural en el ser humano escondernos de Dios. Pero Dios no quiere eso, quiere un corazón humilde. Pero a ese altivo, dice, lo ve de lejos, porque el altivo no reconoce sus errores. You might know somebody like that. Usted tal vez conoce a alguien así. No lo reconoce. Y sigue pisando las uvas con sus pies. ¿Sabía usted que en la antigüedad sí hacía así, sacaban el jugo de uvas? Los pisaban con los pies y salía el vino. Gracias a Dios que ya no lo hacen así, de los hermanos. Hermanazos, el humilde Dios lo ve, porque reconocemos. Y cuando clamamos a Él, Dios responde. Dios es real, hermanos. Dios es verdadero. Dios es genuino entre nosotros. No predicamos un evangelio de emociones, ni tampoco predicamos un evangelio radical. No predicamos un evangelio liberal, predicamos a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, a Cristo que salva, a Cristo que perdona, a Cristo que levanta, a Cristo que restaura. El Dios de gracia y de misericordia se ha revelado a tu corazón para vida eterna, para salvación. No estamos aquí para ponerle el dedo a nadie, sino que estamos aquí para decirle que en Cristo Jesús hay perdón de pecado, hay arrepentimiento en Cristo Jesús. Todo aquel que venga sinceramente a su presencia, Dios lo perdona, Dios lo recibe, Dios lo limpia, Dios lo viste y Dios lo pone en el lugar donde debe de estar. Ese es el Dios que conozco. Conozco un Dios de misericordia. Conozco un Dios que restaura. Conozco un Dios que perdona. Conozco un Dios que los levanta, como dice, del mudalar. Los levanta del lodo cenagoso. De ahí nos ha sacado Dios para que brillemos en el sitio donde estamos ahora. Brilla en el sitio donde estás. Aliéntate en su presencia. No desmayes en el camino. Sigue alabando su nombre. Atiende al humilde. Quiere decir que cuando Dios se le habla en oración, Dios atiende tu llamado. Pero el altivo dice, lo ve de lejos.
que no haya ese espíritu en nosotros de altivez, de que lo sabemos todo y no sabemos nada. Y el verso 7 dice, para ir cerrando, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me edificarás, tú me vas a fortalecer. Si alguien está en medio de la angustia, Dios te va a fortalecer. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, me vas a proteger. Y me salvará tu diestra. Y lo hermoso del verso 8 es, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Quiere decir, querido hermano y hermana joven, que Dios tiene un propósito con tu vida. Eso es exactamente lo que el salmista está diciendo. Él tiene propósitos con mi vida. Dios tiene propósitos con ustedes. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Y usted dice, no los veo. Wait. Espera. A tu tiempo lo verás. Entonces, si Dios tiene propósitos con nosotros, lo más importante es esto. Jehová cumplirá su propósito en mí, en ti. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Quiere decir que la misericordia de Dios nunca está limitada con el propósito que Dios tiene para ti. ¿Entendemos nuestra posición en Dios? Que Dios tiene propósitos para con nosotros. Y si le pregunto cuáles son los propósitos que Dios tiene para usted, bueno, para envejecer más y seguir consumiendo pupusas y tacos. Bueno, eso es parte de la vida, ¿eh? Pero eso no es todo el propósito de la vida. La vida es hermosa y tiene muchos sabores. Te ríes, cantas, corres, te alegras, pero también lloras y te pones triste y afligido y preocupado. Esa es parte de la vida. Y dice el Salmo 8, verso 8 al final, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, es eterna. No desampares la obra de tus manos. En ese clamor, le está diciendo al salmista, yo soy hechura tuya. Tú me hiciste a mí. Tú me formaste. Me trajiste a esta tierra. Y me trajiste con propósito. Y el propósito que tú tienes para conmigo, porque soy hechura tuya. Tú me conoces. Y sabes lo que yo necesito cambiar. Y tú me vas a ayudar para que el propósito tuyo se cumpla en mi vida. No hay nada más hermoso saber que somos creación de Dios y que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios tiene propósitos con nosotros? Bueno, véase quién es usted. Número uno, usted es creación de Dios. Y Dios
dice que en su misericordia eterna, sus propósitos para contigo se cumplirán. ¿Cómo? Número uno, yo reconozco mi posición. Número dos, yo reconozco quién es Dios en mi vida. Y número tres, yo ejecuto la voluntad de Dios en mi vida. Para que los propósitos de Dios se cumplan en mí. Como el joven y dice, yo quiero casarme. Ok, tiene un propósito. Pero ¿cuál es el próximo paso? Pues buscar la novia. Bueno, no se va a casar si no tiene novia. Entonces tiene que orar y accionar. Y usted ya sabe el resto. Se enamoran, se casan. Ese propósito se cumplió. ¿Cuál es el próximo propósito? Procrear. Te vas a multiplicar. Dejarás descendencia. ¿Y cómo sigue el propósito? Vas a envejecer. Y luego vas a morir. Y luego entrarás a la eternidad. ¿Ve qué simple es la vida? No es muy complicada, ¿verdad? Entonces todo tiene propósito. Y en el ambiente espiritual yo debo decidir, como dijo Josué, a quién vamos a servir. Serviremos a Dios, pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Allá vosotros decidir a quién vas a servir. Quiere decir que Dios te permite que le conozcas y que tomes decisiones conforme a lo que conoces de Dios, y esas decisiones que tú tomas conforme a la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir. No quiere decir que no nos podemos equivocar en el camino, sino que Dios te va a rescatar y restaurar y te va a volver a poner en el camino de la vida eterna. Entonces Dios tiene propósito con nosotros, sí. Si nos preguntamos cuál es el propósito, cuáles son sus planes para el próximo año, pues usted dice, bueno, estoy trabajando 40 horas, pero quiero hablar con el jefe, a ver si me da 20 más. ¿Esos son tus planes? No, busque más de Dios y Dios va a añadir sus bendiciones materiales también. Y además, Dios no es que bendice con las cosas materiales, Dios las da por dádiva. Pero tampoco Él está obligado a bendecirte con cosas materiales. Si te las da es por pura gracia. Entonces la salvación no depende en negociaciones. Yo no puedo negociar lo que Dios me ha dado gratis. Lo hemos recibido por gracia. Y lo que por gracia has recibido, pues tenés que darlo por gracia. Alegrémonos y gocémonos en la presencia de nuestro Dios. Porque Él tiene planes para usted, no para este año, no para el próximo año, para todos los días de su vida en esta tierra. Dios tiene planes para usted. Entonces, pero como Dios tiene planes, usted vaya descubriendo los talentos que Dios le ha dado, las habilidades que Dios le ha dado, para que pueda trabajar y también para que pueda servir dentro del cuerpo de Jesucristo. Entonces hay dos dimensiones, la dimensión espiritual y la material, pero en las dos hay que trabajar. Los planes nuestros tienen que ser en base a la voluntad de Dios. Y usted va a ver y va a recibir lo que usted siembre, eso es lo que va a cosechar. Querida iglesia del Señor, seamos agradecidos con Dios en todo y en todo tiempo.
en todo y en todo tiempo. Puesto de pie. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra que nos fortalece, nos anima, nos enseñas, nos instruyes. Que seamos, oh Dios, de corazones humildes y nos rindamos a tu presencia. Y ahí estás tú para bendecirnos, para fortalecernos y para guiarnos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia que son para siempre, para con todos nosotros. Amén y amén.